Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora te toque ver esta charla. Ya hicimos un poquito de introducción en la charla pasada. Ahora vamos a hablar acerca de las fuentes de información. Las fuentes de información es todo aquello de donde nosotros obtenemos algún dato, alguna información, pero debemos de aprender a distinguir lo confiable de lo que no es confiable. Por eso vamos a empezar a trabajar o a ver la definición, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. El concepto es que una fuente de información son medios que suministran algún tipo de información en determinado momento, constituyendo elementos fundamentales para responder a una necesidad de usuarios. Libros, monografías, artículos de revistas, capítulos de libros, bases de datos, otras bibliotecas, datos legibles, ya sea por computadoras o personas, ya sea dentro o fuera de una biblioteca. Eso es lo que se considera una fuente de información. Primero, hay que crear una necesidad. Una vez que se crea esa necesidad de información, entonces voy a buscar la información. Como tengo esa necesidad, todo aquello que me supla o que me dé esa información es considerado como una fuente de información. La función. Las fuentes de información dan a conocer lugar, sitio web o libro de donde sacaste la información, aportándoles la localización exacta de donde es recopilada dicha información. Los tipos de fuentes son principalmente dos categorías. Fuente primaria, que es el material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. En el caso de la historiografía, el material que en su tiempo sirvió para construir la historia. Fuente secundaria es un texto basado en fuentes primarias que implica un tratamiento, generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. En la historiografía son aquellos documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados. Una fuente primaria, las personas que estuvieron allí. Los documentos que surgieron en el tiempo, en el lugar y el momento. ¿Recuerdan hace unos años los normalistas de Ayotzinapa? Esa matanza, entre muchas otras que ha habido de normalistas. ¿Quiénes estuvieron? Los normalistas, los padres, los amigos, los que se lograron salvar de esa catástrofe, de esa matanza. Entonces son fuentes primarias, los que estuvieron allí presenciando. Fuentes secundarias, todos aquellos medios que interpretaron lo que pasó, que llegaron después, pero que no estuvieron ahí. Esa es la diferencia entre una fuente primaria y una secundaria. Espero que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro. Fuente terciaria. Selección y recopilación de fuentes primarias y secundarias. Ejemplo, bibliografías, catálogos de biblioteca, directorios, listas de lecturas y artículos sobre encuestas. En los trabajos de investigación, los libros de texto, las enciclopedias se suelen reunir estos tres tipos de fuentes de información. Un libro de texto, una enciclopedia, reúne tanto fuentes primarias como fuentes secundarias. Por lo tanto, la pudiéramos considerar una fuente terciaria. Las generalidades. Lo que determina el tipo de documento generado y su forma de conservarlo y tratarlo es una fuente según su forma de expresión de la información. Este tipo de fuentes pueden ser fuentes orales. Una fuente oral es la información que se transmite solamente hablando. Los cuentos populares, esos relatos de los pueblos, las recetas de la abuelita, esas son fuentes orales mientras no estén escritas o documentadas o anotadas. Fuentes arqueológicas, todos aquellos vestigios de la historia que conocemos
por medio de esas ruinas que quedaron. Fuente escrita, todo aquello que está escrito. Consignado. Si esa receta de la abuelita ya no va pasando de boca en boca, sino que está escrita en un recetario, en un diario de cocina, entonces ya es una fuente escrita. ¿Sí? Bibliográfica. Nosotros nos vamos a dedicar aquí a las fuentes escritas. Si se dieron cuenta, las fuentes escritas, lo que está subrayado. Nos vamos a dedicar a explicar las fuentes escritas. Fuentes escritas pueden ser fuentes bibliográficas porque son documentos que están en los libros, que se han recopilado en las distintas bibliotecas, aunque no estén en un libro. Las fuentes hemerográficas. Sus documentos son periódicos y revistas. Estos se recopilan en hemerotecas. Aquí tenemos una hemeroteca, que es la de la Universidad de Colima, que está enfrente del Parque Hidalgo. Tiene recopilados todos los periódicos y revistas desde que se empezaron a emitir en Colima. Fuente epigráfica. Forman parte de la arquitectura o de monumentos. Sus documentos son las inscripciones estudiadas por la epigrafía. Un epígrafe es lo que viene a completar o lo que viene a resaltar algún contenido. Por ejemplo, si yo voy a Comala y soy un extranjero y no conozco la historia, veo una banca donde hay una estatua. Y si no tengo el apoyo de la epígrafe que me está explicando que ahí se sentó Juan Rulfo y me relata toda esa historia, entonces no sabría yo que es Juan Rulfo. Sin embargo, esa epígrafe me ayuda a que yo sepa por qué está ahí esa escultura. Fuente archivística. Sus documentos a veces se destruyen. Su conservación es considerada o es pertinente, quedando en un archivo esa recopilación. Puede ser archivo privado, archivo público, archivo institucional, archivo estatal. Un archivo es todo aquello, una fuente archivística que ya pasó de la fecha. Si ustedes estudiaron otra licenciatura, el título que tienen ya es una fuente archivística. ¿Por qué? Porque ya es pasado. Sus fotos de niños ya son fuente archivística, ya son pasadas. Fuentes audiovisuales. La comunicación en la forma audiovisual no da como resultado documentos escritos, sino emisiones radiales y televisivas, que serían efímeras, es decir, las tengo un momento y al rato no, si no se grabaran. También eso es objeto de recopilación y archivística. En el temblor de 1985, si no hubiera sido porque grabaron, pues no se hubiera podido notar la dimensión y que todas las comunicaciones quedaron cortadas. Así muchos otros sucesos. El Internet como fuente. Aquí llegamos a un punto muy álgido y muy discutido. Muchos dicen que el Internet no sirve, que no es bueno. A ver, las fuentes documentales son fuentes escritas, al igual que las fuentes audiovisuales. Tienen soporte físico como documentos más allá de los registros informáticos y la manifestación en pantallas y altavoces de aparatos receptores de cada usuario. Su dinamismo hace que su recopilación y conservación sea problema. Una página web puede desaparecer de la red con mucha facilidad, así como aparece. Al igual puede ser objeto de una gran difusión, así como de la alteración. La blogosfera y las wikis, la web, hacen colaborativa la fuente de autoría y más individual, más que unidireccional, de emisor a receptor, como sería propio de la comunicación clásica. Aquí es muy importante aprender a distinguir que el Internet es parte de las tecnologías de información y comunicación. ¿Es bueno Internet? Sí. Sí es bueno utilizar Internet porque por medio
de Internet, hoy por hoy estoy conectado a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. El Internet es una fuente confiable siempre y cuando yo sepa de dónde saco la información. Más adelante veremos páginas y sitios confiables donde puedes consultar información que es veraz, que es científica y que está avalada. Vamos hasta aquí a hacer como un primer corte, porque esto de las fuentes de información es bastante largo y lo tendremos que ver en varias charlas o sesiones. Y vamos a hacer hasta aquí un primer corte con esta retroalimentación. Vas a responder las siguientes preguntas. En tus propias palabras, ¿qué es una fuente de información? ¿Para qué utilizarías las fuentes de información? ¿Dónde encontramos una fuente hemerográfica? Los primeros libros o textos que se utilizaron para leer, ¿qué tipo de fuente de información son? Las inscripciones que encontramos en monumentos o construcciones antiguas, ¿qué tipo de fuente de información son? El video sobre bullying que circula en redes sociales del hijo del académico y empresario Ricardo Jara de Honduras, ¿qué tipo de fuente informativa es? Este video es un video que ha sido muy polémico algunos años atrás. ¿Por qué? Porque Ricardo Jara es un importante empresario que ha apostado por la educación privada, sin embargo, es un reconocido educador en Honduras. ¿Y qué creen que hace su hijo adolescente? Pues golpea a otro chico en el baño. Imagínense cómo quedó la imagen de este educador, no solo en Honduras, sino en el mundo entero. Como actividad 1, vamos a realizar la búsqueda de información sobre el rol de la mujer en los distintos países del mundo. Para ello, deberás apoyarte en las fuentes de información y diferenciar entre primarias, secundarias y terciarias. Ya vimos que las primarias son las que están en el lugar de los hechos, las que surgen de ahí. O en su caso, esas mujeres que lograron cambiar lo que era su futuro, su destino. Fuentes secundarias, lo que sé que pasa, pero yo no pertenezco a él o yo no estoy en él. Alguien que hace una noticia, un reportaje, aunque no viva ahí o aunque no esté sufriendo eso. Fuentes terciarias, aquellas de reinterpretación, tanto de primarias como de secundarias. Esas son las fuentes terciarias. Actividad 2, que va a complementar la actividad 1, de manera individual, vas a buscar en los distintos medios de información y vas a analizar el mensaje acerca del rol de la mujer. Recuerda consultar fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Cómo sería el mensaje que tú darías a los demás? Vas a elaborar un cartel que lo vas a difundir por redes sociales analizando el mensaje y aportando a la sociedad. Un cartel que tú vas a elegir cómo lo haces. Una cartulina, hago un collage, pongo mensajes. A mí soy muy diestro para manejar la tecnología y lo voy a hacer en un programa por computadora. Tú decides cómo lo vas a hacer. Vas a hacer un cartel. Y para esto tendrás pues el siguiente sábado para trabajar. Esta actividad la voy a dejar un poquito más aplazada, la actividad 1 y la actividad 2. Lo que tendrás que subir es tu retroalimentación. Te dejaré prácticamente 2 semanas para que trabajes en esto y hagas un trabajo a conciencia y reflexiones. Reflexiones, ¿cómo está el rol de la mujer? Si hemos cambiado o no hemos cambiado. Hasta aquí esta charla y hasta aquí el primer corte de lo que va a ser hablar de fuentes de información. Distinguir concepto de manera general para que cuando nosotros estemos escuchando una noticia o estemos buscando información, siempre vayamos a medios de información confiables. Pues muchas gracias por haber escuchado y ya sabes cuál es la dinámica. Que tú cuando tengas tiempo, cuando te desocupes de tus actividades laborales, en la comodidad de tu hogar, tendrás el link para poder ver este video
Y entonces podrás realizar tus actividades que estarán en CESWeb. Doctora María del Carmen Asensio Mercado, muchísimas gracias por haberme escuchado.